Ahí estoy grabando en primer lugar. Volvemos a este celular. Sí, sí, está perfecto. Volvemos acá. Volvemos a empezar. Básicamente la unidad 2 se ve que es un experimento aleatorio y sus variables aleatorias, que es un experimento aleatorio, es cuando vos tenés una experiencia la cual no sabes su prioridad a priori y tenés que determinarla a través de experimentos, ¿no? Vos tirás un dado y tenés un sexto de probabilidad de que salga cualquiera de las caras, y esto lo puedes verificar teniendo experimentos aleatorios, tirando el dado cuantas veces quieras. Justo ahora estamos hablando acá de estudio de un caso de una cementera, la cual tiene distintos tipos de reclamos, ¿no? Y cada reclamo se da por una situación distinta. Después de analizar los reclamos de sus clientes, la cementera del Centro SEA está interesada en profundizar el alcance del estudio con el objetivo de determinar en qué sector de clientes se producen los reclamos, su relación con los tipos de reclamos planteados. Para relacionar el origen del reclamo, concretamente si tiene que ver con el producto elaborado o con la distribución, con el servicio de distribución, con el destino del hormigón, es decir, el tipo de construcción a la que se esté destinando. Se trabajó con registros históricos en los cuales se disponía de información clasificada de acuerdo con estos dos criterios. El interés de la empresa radica en determinar si el tipo de reclamo es independiente del destino del material para verificar si existe o no la misma percepción de todos los segmentos de clientes con respecto a las expectativas no satisfechas. Estas son las proporciones que surgen de los datos históricos. Y fíjense cómo cada uno de los reclamos tiene distintos tipos de reclamo según la elaboración o la distribución, y que cada uno representa en sí una probabilidad marginal, ¿no? Una marginal, el total acá, que no sé si se ve, pero debería verse, el total de vivienda 0,3, de pavimento 0,12, representa una probabilidad marginal de que el problema se produzca en vivienda pavimento, y el total de todo esto resulta ser 1, ¿no? Pero bueno, esto es más un tema práctico, ya lo vemos más adelante en la parte práctica después de ver bien lo teórico. Déjenme ver si pusieron algo en el grupo. No, perfecto. Seguimos. Un experimento aleatorio viene siendo básicamente experimentar con una variable aleatoria. ¿Qué vendría siendo esto? Tirar un dado y ver cuántas veces sale cada cara. Medir la resistencia material también resulta ser un experimento aleatorio, porque a priori vos no sabés cuál va a ser la resistencia material, y según cuántas veces vos hagas el mismo estímulo, se van a ir dando distintos casos. ¿Qué es el espacio muestral? El espacio muestral es la cantidad de casos posibles que vos tenés para llevar a cabo el experimento aleatorio, ¿no? En un dado, el espacio muestral, como dice ahí, vendrían siendo todos los números: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada elemento, cada evento del espacio muestral tiene asociada a sí misma una probabilidad. Acá justamente tenemos un ejemplo de sucesos o eventos, y bueno, y acá se ve perfectamente que el suceso de que salga 1 tiene asociado a un solo evento, que es que ve 1, y que salga aparte tiene asociado 3 eventos. O sea, según el suceso que estemos buscando que suceda, va a tener distintos tipos de probabilidades asociadas. El ejemplo dado es sumamente intuitivo en estos temas. ¿Tienen alguna duda hasta ahora que quieran hacer? Bueno, seguimos entonces. Yo no sé si estarás acá. ¿Podrías aceptar a los chicos que entren? Porque no estoy en la pestaña. Bueno, seguimos entonces.
los sucesos o eventos pueden ser simples o compuestos, ¿no? Resulta bastante intuitivo el tema. Si yo tengo más de un evento sucediendo al mismo tiempo, se producen esta composición de eventos, podríamos decirle, y que tienen asociadas un par de operaciones, como vendría siendo la intersección y la unión, que por lo que vi ayer había muchas dudas con esto, y estaría bueno que lo veamos bien. La unión entre dos sucesos es que suceda A o B o ambos. Y la intersección es que ocurra A y B al mismo tiempo. Pero hay que diferenciar bien entre cada uno. La unión es la probabilidad de que suceda A o esté pasando B. O sea, es la probabilidad de que esté pasando cualquiera de los dos al mismo tiempo. En la intersección tiene que estar sí o sí pasando los dos. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Y bueno, no sé si entenderán bien estos gráficos. Yo creería que sí, pero bueno, si tienen alguna duda respecto a los gráficos, que son bastante simples, las aclaramos. Pero en primer lugar, ¿qué sería un suceso excluyente? Sería cuando un suceso no es totalmente opuesto al otro, básicamente. Algo está roto o funciona. Eso es la probabilidad de que algo esté roto o que esté funcionando. Esos son dos excluyentes. Si pasa uno, no va a pasar el otro. Exhaustivos es este ejemplo de si algo está roto o está funcionando. Y básicamente cuando la suma de estas dos probabilidades es toda la probabilidad que existe. No hay otro caso intermedio. Acá hicieron un comentario. A ver. ¿Qué decís, Rodrigo? Perdón. No, nuestro profe no nos explicó eso. Solo por vos, más o menos. No se lo explicó. Bueno, justamente la idea sería que lo... Ah, está acá. No siempre, no siempre. Ah, no tenía forma, bueno, esto es importante que lo tengan. Ahí uno de los chicos, creo que Facundo, pasó un texto, un PDF al grupo, que está todo esto, pero bien hecho, o sea, está el libro. Eh, pero bueno, no siempre los exhaustivos son excluyentes. O sea, pueden tener puntos en común los sucesos y aún así representar todo ay Dios, todo el espacio de muestra. No sé si se entiende bien qué es un espacio de muestra. Un espacio de muestra es todas las probabilidades que yo tengo de que un suceso pase. Y que suceso pase tiene que ver mucho con el evento que yo esté asignando. Un ejemplo de exhaustivo, el que comenté, sí, está bien, el que comenté recién, de que algo esté roto o esté arreglado. La probabilidad de que algo esté roto o esté arreglado, la suma de estas dos probabilidades va a ser 1. O sea, siempre va a estar roto o una de las dos probabilidades de los dos eventos va a ser todo, todo, el, todo el espacio de muestra. ¿Se entiende ahí? Estoy dando un ejemplo con dos eventos posibles nomás, pero... perdón, roto o funcionando, disculpame. Vos tenés el celular, roto o funcionando. ¿Cuál es la probabilidad de que esté roto o funcionando? Bueno, va a ser una, y si vos sumás estas dos, va a dar todo el espacio de muestra. ¿Explico? Básicamente. Pero bueno, ahí lo que vos estás diciendo que es uno o el otro, sería excluyente. No todos los activos son excluyentes. Eh, entonces, eso es lo que habría que tendría
que tener en cuenta para un ejemplo más oportuno, ¿no? Pero bueno, creo que se entendió lo de exhaustivos. ¿Alguna otra duda hasta acá? Cualquier cosa. Eso es independiente. ¿Qué es un suceso independiente y qué es un suceso dependiente? Esto es muy importante porque cuando vos tenés dos eventos, la probabilidad de uno no está interfiriendo en la del otro, estos son independientes, ¿no? Esta nomenclatura que se ve ahí, B barra A, si la probabilidad de que suceda B ya habiendo sucedido A es igual a la probabilidad de B, entonces este suceso B no sucede, no depende de A. Entonces, la probabilidad de que suceda uno y después el otro es la misma de que suceda ese mismo. De un suceso independiente serían los excluyentes, ¿no? Pero bueno, no todos los excluyentes son independientes. Un suceso complementario, acá esto sí lo podríamos asociar directamente con un excluyente, que fíjense que justamente la suma del complemento y el evento van a dar el espacio muestral completo. O sea, y su complemento van a ser excluyentes sí o sí, y van a ser exhaustivos también. Básicamente, si vamos a ver el ejemplo de roto funcionando. El evento A es funcionando, el complemento es roto, básicamente es lo opuesto. Capaz que es un poco, ¿cómo decirlo? Un poco repetitivo, pero bueno, no se vuelvan muy locos con esto. Perdón, ¿qué preguntas, Nico? ¿Cómo en excluyentes cuánto valdría la probabilidad? Sí, necesariamente son independientes, porque pasa uno, pasa el otro, son completamente excluyentes. Seguimos. Bueno, la probabilidad de la definición de probabilidad, creo que es algo ya conocido entre todos. Tiene tres propiedades bastante básicas, que la probabilidad siempre va a estar entre 0 y 1, que la probabilidad de nada es 0 y que la probabilidad de que suceda el espacio muestral, algo dentro del espacio muestral, es 1. O sea, siempre va a pasar algo dentro del espacio muestral. Y bueno, acá hay una regla general para asignar propiedades. Una cantidad de sucesos, suceso A, sobre la cantidad de eventos, de experimentos que hicimos, ¿no? Por ejemplo, yo acá tiré un dado 6 veces. De esas 6 veces, el 2 salió 2 veces. Entonces quedaría 2 sobre 6, que daría 2 sextos, que fíjense cómo estaría mal, porque la probabilidad de que salga 2 es un sexto, en realidad. Entonces, ¿qué pasa? La probabilidad generalmente se expresa de manera más general de esta manera, con el límite de esta ecuación, con n tendiendo a infinito, es decir, yo tirando infinitas veces los dados para ver cuánto da. Obviamente es un poco antiintuitivo tirarlo un millón de veces al dado, porque generalmente ya se ve mejor antes. Acá vamos a lo interesante, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurran A
o B o ambos, o simultáneamente. Esto vendría siendo la unión, la suma. Y viene siendo la suma de la probabilidad más la suma de la probabilidad B menos la intersección entre cada uno. ¿Por qué menos? Porque fíjense, acá en el gráfico se ve perfectamente, cuando no son excluyentes, ¿no? Tenemos la probabilidad de que suceda A o que suceda B, y entre medio hay una probabilidad que no tenemos que tener en cuenta. Esa que no tenemos que tener en cuenta es la intersección. ¿Qué pasa con los excluyentes? No existe ninguna intersección. No existe. Entonces, la probabilidad de que suceda A va a ser la suma de que suceda B. Si, por ejemplo, acá tenemos un evento A con 0,5 y un elemento B con 0,5 también, la probabilidad de que suceda uno o el otro va a ser de 0,5 justamente. Acá tenemos un ejemplo que lo podríamos ver más tarde. Y acá tenemos la intersección entre cada uno, que como les expliqué anteriormente, esta nomenclatura significa probabilidades condicionales, que justamente lo dice acá abajo, pero es la probabilidad de que suceda B habiendo sucedido A, y bueno, esto se da, este caso se da exclusivamente cuando los eventos son no excluyentes, ¿no? Por lo general, si dos eventos son dependientes, vamos a tener que tener en cuenta esta probabilidad. Si los eventos son independientes y sabemos que son independientes, esta intersección entre cada uno va a ser solamente el producto entre ambas probabilidades. Así que ténganlo en cuenta eso. Acá tenemos otro ejemplo, que este ejemplo es muy ilustrativo, porque tenemos que tomar la probabilidad de sacar dos cartas puntualmente, con reposición o sin reposición. Es decir, yo cuando saco una carta y después saco la otra, tengo una probabilidad. Si yo saco la carta, la guardo, mezclo y saco otra, voy a tener otra probabilidad, porque en el primer caso eran dependientes y en el segundo caso no. Se transformarían en dos probabilidades marginales multiplicándose. Variable aleatoria, otro ejemplo. Esto creo que lo tendrían que haber visto un poquito en la primera unidad. Acá pregunto algo, perdón si no lo vi. En el caso P dependiente. P dependiente, ¿a qué te referís? Ah, para dependiente, ok, ok. ¿De la intersección o de la suma de Sol? La intersección, ok. Bueno, esto se ve mucho mejor si vemos si hacemos este ejemplito. Pero si el caso es dependiente, cuando suceda A, va a existir, o sea, la probabilidad de que suceda B va a ser distinta, porque estos dos eventos dependen uno del otro, ¿no? Sería lo mismo, pero no va a ser la probabilidad marginal de B, va a ser la probabilidad de que suceda B si ya sucedió A. Vamos a este ejemplo de un mazo de 40 cartas, vamos a verlo muy por arriba. Un mazo de 40 cartas, hay que calcular la probabilidad de sacar un as en dos extracciones sucesivas. Entonces, yo tengo un as. La probabilidad de sacar un as en la primera mano es 1 sobre 40, ¿no? Entonces, ahí tenemos una probabilidad marginal, vamos a decir probabilidad de A. En la segunda sacada, la probabilidad de sacar un as va a ser distinta. Perdón, 4 entre 40, porque hay 4 as, ¿cierto? La probabilidad de sacar un as
va a ser distinta. ¿Por qué? Supongamos que yo en la primera mano tengo la suerte de sacar un as, tiene una probabilidad de 4 sobre 40. Ahora yo me guardo el as, no lo pongo en la baraja, y fíjense que ahora la probabilidad de que yo saque otro as va a ser 3 entre 39. O sea, la probabilidad ya no es 4 entre 40, es 3 entre 39, porque yo tengo 3 as y 39 cartas. En cambio, si yo saco el as, lo meto de vuelta en la baraja, mezclo, voy a tener de vuelta la probabilidad 4 sobre 40. Y bueno, la probabilidad de que estos dos eventos sucedan simultáneamente, es decir, sucedan una vez uno y otra vez el otro, va a cambiar, porque yo en una tengo un producto y en otro tengo otro, porque un evento era dependiente y el otro era independiente. ¿Se entendió, Sol? Igual lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. La fórmula no cambia. Eso no sé si habrá entendido perfectamente realmente, pero la fórmula no cambia. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que suceda A, la probabilidad de que suceda B, ya habiendo sucedido A, es la probabilidad de B directamente, porque ya no depende de A. Pero bueno, lo vamos a ver más en profundidad en un momento. Un ejemplo. Bien, variable aleatoria. Esto lo deberían haber visto. Variables aleatorias discretas y continuas. Las aleatorias no la han visto, pero sí las continuas y discretas. Una variable discreta es algo cuantificable. ¿Cuál es la probabilidad de que un hombre de 20 años mida 1,80 m? Ahí tenemos una variable aleatoria discreta, ¿no? Que mida 1,80 m. ¿Qué pasa con las variables continuas? Las variables continuas son un poquito más difíciles de precisar, porque ya no tenemos un 80, tenemos un 80 y tanto. Yo creo que el ejemplo más fácil de entender que es una variable discreta y que es una variable continua, sin importar que sea aleatoria o no, es mirar la regla. Si tienen una regla, mírenla. Van a ver que tienen todas rayitas separadas por 1 milímetro. Ese milímetro son variables discretas, porque básicamente están cuantizadas, pero ustedes saben perfectamente que entre cada milímetro hay un montón de variables continuas, infinitas. Entonces, ¿qué tiene interesante esto? Que las variables discretas tienen una probabilidad asignada, pero las variables continuas, ¿cuál es la probabilidad de que suceda una variable continua en sí? Es cero. Es cero, porque no hay forma de verificar que sea exactamente ese número. Por eso con variables continuas se trabaja con intervalos y con funciones de densidad, que ahora lo vemos. Pero bueno, fíjense, acá tenemos un ejemplo de la variable aleatoria, ya no con los dados, ya no robo más. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la cantidad de eventos posibles que tenemos? Tenemos que sean dos cruces, tiramos dos monedas, perdón. Tiramos las dos monedas, tenemos una posibilidad de que sean dos cruces, tenemos la posibilidad de que sean lo dije al revés. No, sí, dos caras, ¿saben? Y la posibilidad de que sea una cara y una cruz, o una cruz y una cara. Este evento, fíjense que es el mismo, entonces va dentro del mismo X. ¿Qué es X? Es el nombre que le asignamos a la variable discreta. Eh, Eso capaz que confunde más de lo que aclara, pero nosotros para organizarnos le ponemos un nombre, básicamente, al evento en sí. Tenemos un conjunto de propiedades, como siempre, f de x es una función de probabilidad. No, no se confundan mucho acá. F es
una función de probabilidad y X es la variable que nosotros el evento, perdón, la posibilidad de una variable siempre va a estar entre 0 y 1, la suma de todas las variables siempre va a ser 1, y, y esto es un poco inverosímil aclararlo, así que continuamos. Pero bueno, fíjense que acá tenemos un ejemplo clarito. Sabemos que la posibilidad de que una moneda saca una cara u otra es del 50%, es decir, de un medio. Fíjense que la probabilidad de que suceda este evento, es decir, las dos sean cruces, es de un medio por un medio. Las dos son variables independientes, ¿eh? Una moneda no interfiere en la otra. Pero la probabilidad de que yo saque dos cruz es de un cuarto. Ahora, acá esto está simplificado, pero acá se sumarían las dos probabilidades y nos quedaría un medio por un medio por dos, que nos daría un medio. Y el caso de las dos caras es lo mismo que el de las cruces. Entonces, fíjense que si yo sumo cada probabilidad, me tiene que dar uno. Estas son la cantidad de eventos posibles, cantidad con cada variable aleatoria. Y a partir de acá se saca, bueno, la función de probabilidad de la cual estamos hablando, cada uno con su variable asignada. Eh, Creo que quedó claro. Díganme si tienen alguna duda al respecto, porque esto es importante entenderlo para entender en continuas. Así que coméntenme, ¿hay alguna duda? Dale, dale, dale. ¿Todo o alguna parte en particular? Bien. No, la tercera propiedad no te hagas drama, no te hagas drama. La pusieron ahí, pero es totalmente inverosímil explicarlo. Básicamente la P de X es lo mismo que F de X. Está igualando la, la función probabilidad con la F de X. Yo ya había aclarado antes que F de X era la función probabilidad. Eh, ¿Era eso nomás o querías que explique alguna otra cosa? ¿Cuál sería la función? La función esa que está en el gráfico. No sería una función como la que habrán visto en análisis matemático. Eh, pero bueno, PDX es la función probabilidad, la misma. Pasa que para esclarecer, al final oscurecieron y le pusieron otro nombre, pero es lo mismo. La función probabilidad y FDX es lo mismo. Eh, y la función de cada evento, te lo aclaro, Rodrigo, la función de cada evento es esto, es la intersección entre los dos sucesos, que sea cruz y cruz, que sea cara a cruz y viceversa, o que sea cara y cara. Y eso expresaría la función probabilidad que está acá en el grafiquito. Me dicen si me ven el clic cuando hago yo, porque yo estoy como marcando y no sé si se ve. No, está mal. A ver, hay más. No estoy en la pantalla ahora, pero a ver, se ve ahora mismo cómo coloreo la zona. Ah, la flecha no. Bien, 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 bien. Entonces, coloreo. ¿Quedó claro lo de discreta? ¿Puedo pasar a continuar? Dale. Ah, bueno, esto no lo explico.
A la función f de x se le asocia una función distribución acumulada, que es básicamente lo que le dije hace un rato. La suma de todas las probabilidades tiene que ser 1. Y se expresa de esta manera y se ve de esta manera. Eh, es- Deberían poder entenderlo fácilmente. Se expresa generalmente con el nombre de la función, pero en mayúscula. Y es la suma de todas las probabilidades. Eso es un poco burdo, capaz. Variable aleatoria continua. Acá se puso lindo. Nada. Vamos a explicar esto de la manera más intuitiva posible. Como les dije, dentro de un espacio muestral de variables continuas, yo tengo infinitos casos, infinitas posibilidades infinitos eventos posibles. ¿No? No es como acá en la moneda que teníamos que de esto o que de esto, sino que ahora tenemos un montón, un montón. ¿Qué podría ser? Podríamos estar hablando de... Puta, no se me ocurre un ejemplo. Pero vamos a hablar de el grosor de una pintura en determinada cantidad de experiencia. Yo rocío una pared con cierta pintura me fijo el grosor que tiene. La probabilidad de que, o sea, la cantidad de eventos posibles es infinita dentro de un rango. Entonces, ¿cómo yo aseguro que la probabilidad de A sea tal? O sea, es cero, porque cada probabilidad tiene asociada una. Entonces yo tengo que hablar de un intervalo. ¿Cuál es la probabilidad de que mi valor esté entre A o B? Por eso se hace esta integral, ¿no? No tengan miedo, es una integral bastante sencilla por lo general. Eh, pero bueno, lo que antes era esta bella función, más arriba, esta bella función, se está coloreando, esa bella función, ahora resulta ser una función con hecha y derecha, que se obtiene a través de una integral. ¿Cómo obtenemos? Bueno, vamos a anunciar las propiedades primero. La probabilidad es siempre mayor o igual a cero. Eh, la integral de todo el espacio de muestra, es decir, entre menos infinito e infinito, va a ser 1. O sea, estoy sumando todas las probabilidades dentro de la misma. Y acá la probabilidad de x, siendo x un valor entre a y b, va a ser esa, ¿no? La integral de la función entre a y b. A y b son puntos cualesquiera. Eso lo decido yo. Pero no deja de ser una integral como la conocemos. A su vez, esto también tiene una función acumulada que no estoy entendiendo. Sí, perdón. Eh, la función entre menos infinito y x, y no estaría entendiendo, la verdad. No lo vi bien. Así que, a ver, por ahí estoy viendo esto. No, o sea, porque tiene pinta de ser igual a la otra. Después lo miro bien y si tenemos otra clase lo aclaro en el grupo. Igual no es particularmente importante. Bueno, ¿alguna duda con eso? Más allá de lo que no... Sí, eso es lo que no me queda claro. Claro, sí, perdón. La acumulada es como dijo ahí Francisco. La acumulada vendría siendo cuando, pues yo tengo una probabilidad de que suceda un evento, ¿no? Yo quiero saber la función acumulada de X. Entonces integro desde menos infinito, es
de la acumulada de, de- de ese valor en particular. Eh, pero sí, igual es es muy poco necesario, eso, tampoco es tan importante. Exactamente, Nicolás. Abajo del espacio de la curva, dame que pongo el grafiquito, abajo del espacio de la curva existe algo que se dice densidad de probabilidad y está todo el espacio muestra ahí metido. Y, y la probabilidad de que esté entre tal valor y tal valor va a ser un valor finito, que es la suma de todas las probabilidades que están adentro, ¿no? Eh, más con esto. Okay. Bueno, esto lo deberían haber visto en física uno, pero bueno. La esperanza matemática o media o valor esperado, esto es muy importante que lo entiendan bien porque lo van a usar más adelante. Eh, Se calcula de esta manera, ¿no? Es la suma de la variable, estamos en discreta, ¿no? X discreta. La, es la suma de de todos los, los eventos por su probabilidad asociada, por este f de x. Y todo esto es la suma, y eso da el valor esperado, es valor medio que va a tener la muestra. Van a ver un montón de ejemplos de esto, así que ya lo vamos a ver mejor. Y si es continua, en vez de ser una suma, es una integral entre infinito e infinito. No van a tener que hacer muchas integrales, no se preocupen. Eh, la varianza, la varianza es un parámetro, ¿no? Es un parámetro que determina qué tan alejados están los valores unos de otros. Esto sí lo usaron seguro en física. Pero bueno, se calcularía de esta manera, teniendo el, el valor del evento, ¿no? Y restándole la esperanza o la media o el valor esperado. Vamos a decir el valor esperado, elevado al cuadrado por la probabilidad asociada en el punto. Y acá es un poquito más, ¿cómo decirlo? Un poquito más difícil de entender porque en teoría no tenemos un evento como tal, sino que tenemos un intervalo asociado. Y bueno, de todas formas, vamos a hacer varios ejemplos de esto y no lo van a usar tanto. O valor esperado y el concepto de varianza. Uno es el valor que se espera dentro de esta muestra y el valor que más probabilidad va a tener. Si vamos al grafiquito este, va a ser el punto, no ven el clic, pero va a ser el punto más alto, va a ser vamos a decir, el punto de inflexión que tiene arriba, ese va a ser la media. Y, y la varianza es qué tan alejados están los valores que tenemos de de la media. No deja de ser un parámetro, es solamente para ver bien qué tan confiable es el modelo que estamos usando. Pero bueno, ya modelos de confianza ya van a ver más adelante. En resumen, sería esto. ¿Alguna duda hasta acá sobre los parámetros? Sí,
La 9. ¿Cómo le dio 3 cuartos? Bien, no, no es en la 9, en la 10. ¿Cómo le dio 3 cuartos? ¿Por qué? Porque fíjate que es la probabilidad, un cuarto, yo le sumo el un medio de este punto de muestra. Entonces me queda 3 cuartos. Un cuarto más un medio, 3 cuartos. Y yo a este 3 cuartos le sumo un cuarto y tiene que dar uno. Es la acumulación de las probabilidades de cada evento. Es no se usa para nada en particular, es más que nada para verificar que estoy teniendo en cuenta todos los puntos de muestra. Si toda la suma de todos los puntos de muestra dan uno, es porque yo estoy haciendo bien las cosas, básicamente. ¿Alguna duda más de esto? ¿O de los parámetros? Bueno, si les parece, hacemos algunos ejercicios, si les pinta. Les dejo, vamos a volver a los eventos, a estos eventos, ¿no? Y bueno, y vamos a hacer ¿no? El ejemplo de uno de los ascensores. Eh, no sé si ya lo habrán hecho. Y comenta si lo hicieron, clase o por ustedes mismos. La idea a priori sería que lo intenten hacer, que se pongan con una hoja y un papel ahora mismo y lo intenten hacer. Y vemos qué dudas surgen a partir de eso. Yo en un ratito vengo. Ahí vuelvo. Ahí volví.
¿Se hicieron los boludos o están resolviéndolo? Dale, dale. Ahí lo ven. Cualquier duda que vayan teniendo, escríbanla. Escríbanla o activen el micrófono. Mira. No sé cuánto da. Eso me está a punto de poner. Ah, bueno, ya son dos, así que ahí lo ven. Exactamente da 0,98. ¿A alguien no le salió? Como dice ahí la regla aditiva, vamos a leer el enunciado primero. Un edificio tiene dos ascensores. La probabilidad de que en cierto momento funcione el ascensor 90, el ascensor A es de 0,90, es decir, es reprobable que antes. Por su parte, la probabilidad de que funcione B es de 0,80, es decir, también está funcionando re bien. La probabilidad de que funcionen los dos es de 0,72. Si un día de 40 grados llegamos al edificio para visitar a un amigo que vive en el 10.º piso, ¿cuál es la probabilidad de que tengamos que subir, de que no debamos que subir por escalera? Fíjate que ahí tenés la probabilidad de que suceda A, de la probabilidad de que suceda B y la probabilidad de que suceden los dos al mismo tiempo. Ahí tenemos y cuál es la probabilidad de que nosotros no tengamos que subir las escaleras. Ahí tenemos que verificar eh, cuál es la probabilidad de que funcione uno, funcione el otro o estén funcionando los dos. Entonces, para esto se aplica directamente la formulita que está arriba. La probabilidad de A más la de B menos la probabilidad de la intersección de estos, lo que sabemos que da. En estos casos, díganme ahí en el chat, los A y B son independientes. ¿Por qué? ¿Por qué son independientes? Denme una explicación, matemática, no de sentido común, digamos. Activen el micrófono y digamos. ¿Qué pasa? Pero ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes que funcione uno no depende de que el otro ande? Capaz que sí, capaz que estén conectados a la misma central eléctrica y por alguna razón si no funciona uno, el otro no funciona igual. ¿Cómo sabes? Muy bien, créeme. Estoy orgulloso de usted. ¿Se entendió? Tiene que ver con la intersección de cada uno. Si ustedes verifican, multiplicando las probabilidades de que, multiplicando 0,90 y 0,80, van a ver que da 0,72 efectivamente. Es decir, la intersección de cada uno es exactamente la que te dice el problema. Entonces ahí puedes determinar si son o no independientes. ¿Qué pasaría? Claro, no. Si da distintos son dependientes. Son dependientes. ¿Por qué? Porque acá el problema te da como dato que la probabilidad de que los dos estén funcionando al mismo tiempo es 0,72. Si vos haces la probabilidad de que esté funcionando el A y B al mismo tiempo, te da 0,72 efectivamente. Pero si no te diera 0,72,
era distinto, significa de que el funcionamiento de uno está, está cambiando el funcionamiento del otro. ¿Me explico? Entonces ahí son variedades dependientes. Es una comparación. ¿Se entendió eso? ¿Se entendió el problema en general? Los que no podían hacerlo. Buenísimo. Entonces, pasaremos al siguiente ejemplo. Las cartas. Acá van a identificar perfectamente cuando, cuando un evento es dependiente y cuando es independiente. A lo que este es sencillo. De hecho, ya creo que dije cómo se hace. ¿Entiendes cómo se hace o precisa una mano? Ok, ok. Entonces, ¿qué lo piensas? Sí, es similar. Activen el micrófono si quieren, ¿no? No, no, así tienen que estar escribiendo. Fíjate que dice con reposición o sin reposición. Fíjate cuál es la cantidad de, o sea, cuál es la cantidad de as que hay en el mazo. ¿Hay tres o cuatro? Y yo ya sé que uno.
O sea, la idea es que vos en las dos sacadas saques un as. No, no sé si sabes, ¿no? La idea es esa, que en las dos sacadas tengas un as. Exactamente. Eh, bueno, supongo que ya lo hicieron todo. ¿Hay algo que no entendieron? ¿Alguna duda en particular? ¿Cómo sería el planteo? Bien. Eh, lo muestro en, en otra pantalla. ¿Sí? ¿Está bien, no? Acá nosotros tenemos una pizarra, ¿no? Eh, eh, nosotros acá tenemos 40 cartas. 40 cartas, las cuales queremos sacar uno de los as, cualquiera. Entonces la probabilidad de sacar un as va a ser 4 entre 40, ¿no? Supongamos que en la primera mano sacamos un as y guardamos el... No, Nico, what do you mean? ¿A qué te referís? Ah, está, está. Ok. ¿Se ve o no? Dígame, porque capaz estoy haciendo escuchar nomás. Ah, ok, ok. Eh, bueno, estamos ahí. Supongamos que en la primera mano sacamos un as, 4 entre 40, y guardamos el as de vuelta en el mazo. Nosotros ahora mezclamos, y entonces tenemos que volver a sacar un as. ¿Cuál es la probabilidad de que saquemos otro as? Va a ser otra vez 440. Entonces la probabilidad de que yo saque dos as seguidos va a ser 440 por 440. No se burlen de mi hermoso pulso.
Esto da más o menos 0,16. Qué feo que está. Me andan para la mierda el mouse. Vamos a poner cualquier excusa. Bueno, más o menos 1,16. Por más que no parezca un 1,16, lo juro que lo es. Juro que lo es. Ahí está. Bueno, ahora vamos al segundo caso. Eso sería. ¿Cuánto te da? Ahí está un poquito. ¿Al resto cuánto le da? Capaz yo, capaz es mala cuenta. Ah, sí, se me da cuenta que esto. Sí, sí, da 0,1, da 0,1. Sí, sí, dice, da 0,1. Mil disculpas. Y si yo mala cuenta. Si yo mala cuenta. Tenemos que sacar más. 4 entre 40. Ahora, no volvemos a meter el as en la baraja, sino que lo que hacemos es mezclar directamente y ver cuál es la posibilidad de que ahora saquemos otro as. Pero ya no hay 40 cartas y ya no hay 4 as. Ahora hay 3 as y hay 39 cartas. Y esto da aproximadamente, no, da exactamente 0,07. Justamente 0,8. Y vamos a redondear. ¿Deja eso? Eh, ¿Deja eso? Okay. Fíjense cómo claramente la probabilidad de que suceda con reposición y sin reposición no es la misma. ¿Por qué no es la misma? Porque ahora los eventos pasaron de ser independientes a ser dependientes. ¿Por qué? Porque yo en el momento que no volví a meter la carta, sí, que no volvió a meter la carta, cambié la probabilidad del segundo evento. Podríamos decir que esto es A, no me está viendo aquí. Podríamos decir que esto es A, y esto es B. En este caso la probabilidad de que suceda A y suceda B es la misma, pero acá la probabilidad de que suceda B ya habiendo sucedido A no es la misma que la de B. Justamente esa es la esencia de los eventos independientes o dependientes. Ahora les paso les voy a mostrar otro ejercicio. Este ya deberían haberlo hecho. ¿Tienen toda la guía o quieren que se los ponga en la pantalla?
Entonces, comparto toda la pantalla. Eh, sí, 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 eso. El ejercicio 4. Lo pongo acá arriba a la derecha si puedo ver el chat. El ejercicio 4 tiene que ver con el que hicimos recién, bastante directamente. Así que confío en ustedes. Volvemos con el tema de las cartas y fíjense. Analicen bien las probabilidades de que sea un rey, de que sea una copa. Piénsenlo. Están viendo, ¿no? Bueno, cualquier duda ya saben que vienen mirar. Victor Desmond sería. No se ve la guía. A ver. O sea, todo este tiempo no se vio. Estoy cargando. No me avisaron. Eh, ok, ok. No, suelta, ok. Y ahora acá es. Ahora se ve, supongo. ¿Eh? Ahí no me pueden mentir porque lo estoy viendo yo.
¿Cómo Sí, 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 exactamente. Sería uno menos, menos lo que te den C. Exactamente. ¿Alguien no entendió? ¿Alguien que no haya entendido? O que supongo que si a todos les da lo mismo porque lo entendieron, no supieron hacer. Sí, 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 cualquier duda que tengas, es el momento de decir. El B es 10-40, porque vos en un mazo de 40 naipes tenés 10 cartas que son cop, sí o sí. Entonces, y tenés 40 cartas. Entonces, la probabilidad de que en una carta encuentres una copa, en un mazo de cartas de 40 te encuentres una copa, va a ser 10/40. Eh, ¿Quieren que veamos el D, cómo se hace? ¿O otros entendieron? Rodrigo, o sea, básicamente vos calculaste la probabilidad de que sea rey o copa, y en el D te da el complemento. O sea, habíamos hablado que el complemento era lo opuesto, era en un espacio de muestra vos tenías una cantidad de probabilidades, y si vos tenías una probabilidad A, el complemento era la posibilidad de que no suceda A. Entonces, si A es que sea rey o una copa, el complemento es que no sea ni rey ni copa. Entonces nos quedaría uno menos la probabilidad de que sea rey o una copa. ¿Se entiende? En este caso es el complemento. Podrías usar el complemento. Si no calculás cuál es la posibilidad de que no sea ni rey ni copa. Eh, sí, sí, podés perfectamente. De hecho, vos sabés la cantidad de cartas que no son rey, que no son rey ni copa, y de ahí puedes sacar directamente la probabilidad. Pero bueno, como ya tenés el dato del C, lo podés calcular así. Por ejemplo, vos sabés perfectamente que
que en un mazo de 40 cartas va a tener 10 que son copas, entre ellos un rey, y además tenés 3 reyes más. Entonces tenés 13 cartas. La probabilidad de todas las otras cartas son 40 menos 13. 40 menos 13 es 27. Entonces la probabilidad de encontrarte una de esas 27 cartas es 27 sobre 40. Y ahí lo sacaste sin necesidad de calcular el C. ¿Me explico? ¿Entendió? Ok. ¿Tiene alguna duda en particular o quieren que vayamos mejorando la clase por acá? Siempre obviamente pueden consultar por el grupo y si tengo tiempo les contesto. Pero quieren que vayamos cortando acá, si va cada uno a almorzar o tienen alguna duda más de algún ejercicio que hayan hecho o alguna duda teórica. El 19. A ver. Bien. Bueno. ¿Se ve bien ahí? Sí, ¿no? No, no soy chiquito. Eh, Aguantame que lo acomodo para que se vea bien todo. Bien. La probabilidad de que esto, la forma fácil de hacerlo, Clemen, es un cuadro. Es un cuadrito. eh, que es exactamente el cuadrito ese que tenés ahí. La probabilidad de que un cliente reciba alrededores, sabes que tenés un porcentaje de hombres que reciben alrededores y otro porcentaje que, perdón, ¿sabes las posibilidades, las marginales de cada uno que reciban alrededores? Entonces simplemente la sumás. La probabilidad de que un cliente reciba alrededores es de 0,16, básicamente. La probabilidad de que un cliente sea hombre y tenés la probabilidad de los del local y los alrededores. La sumás directamente. La probabilidad de que un cliente sea mujer o viva en el barrio, bueno, ahí ya tenés otro tipo. La probabilidad de que sea mujer y viva en el barrio. La tenés ahí, 0,67. Local y mujer. Determinar la cantidad de clientes mujeres que tiene el negocio. Ahí sumás 0,67 y 0,12 y tenés el porcentaje de mujeres que son clientes. ¿Cuántos clientes? Esto suma de probabilidades ahí. O sea, el 19 es todo suma de probabilidades directamente. Hay otro tipo de problemas muy similares a estos que tenés que calcular sin intersecciones, pero bueno, no sería este el caso. No estoy viendo ahora. Pero hay un par sí que tenés que armar vos la. Claro, claro, cada dato tendría una probabilidad marginal y a cada uno le asociás la probabilidad de que sea de barrio, de que sea alrededor. Eh, pero bueno, sigan haciendo y me preguntan por el privado. No estaría viendo cuál es el problema este que yo digo, pero bueno, hay un par así que son pitos complicados. Concepto de marginales es individualmente sin tener en cuenta al resto. O sea, la probabilidad marginal de que sea hombre y sea del barrio es 0,17. Eso sería una probabilidad marginal.
¿Alguna duda más? Ok. Si no les molesta, estaríamos terminando por acá. La clase esta se va a subir, no sé muy bien cómo ni dónde. Sí, las paso al grupo, pero no tengo todas. Igual, las Filiminas en Nepote es un resumen muy, muy escueto de lo que ya está en el libro que pasó recién un compañero, creo que se llama Facundo. Eh, Exactamente. La Filiminas en Nepote es un resumen de eso, de ese libro. Entonces, es preferible que directamente te hagas el libro. Así que tampoco te vuelvas muy loco. Sin embargo, si quieren las paso. Cualquier duda ya saben, está mi WhatsApp, así que háganmela por ahí. Nos estamos viendo.